Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la teleconferencia de hoy día. Primero, agradeciéndole a todos los que han podido sumarse y han podido también entregar su tiempo, claro, para participar como auditores de esta teleconferencia. Me presento, mi nombre es Vivian Hernández, yo soy psicóloga, trabajo en el Departamento de Salud Mental de DIPRESE, que pertenece a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, y yo estoy hoy día en representación de la Comisión de Cuidados del Personal de Salud, que está ya hace un par de meses formada, ¿cierto?, dentro del Ministerio de Salud, tanto de redes como de salud pública, y que estamos trabajando arduamente para desarrollar la temática del cuidado de los que cuidan, ¿cierto? Que en este caso eh, empezamos con este ciclo de teleconferencias ya hace un tiempo. Eh, para no dar más preámbulos, primero quiero agradecerle también a los expositores de hoy día, que también han prestado parte de su tiempo para poder transmitirnos sus experiencias y también información valiosa con respecto a un tema tan importante como es el duelo al interior de los equipos de salud, que como sabemos muy bien todos, de alguna manera nos ha ido impactando, ¿cierto?, a propósito de esta pandemia. Pero también hay un tema de salud mental de los equipos, que es algo que siempre ha estado, ¿cierto? Y por eso quisimos destacarlo hoy día, destacar también académicos, ¿cierto? Como que han trabajado también en el tema, pero también experiencias desde nuestros mismos equipos de salud. Especialmente hoy día está la experiencia del Hospital San Juan de Dios, que ha desarrollado de manera muy importante el tema del cuidado de los equipos de salud. Entonces queríamos también poder destacar sus acciones ya el día de hoy. Así que sin más preámbulo, voy a presentar en este caso, Paula Vega, ¿ya? Paula es enfermera matrona, es especialista en oncología pediátrica y magíster en enfermería, es diplomada en cuidados paliativos también pediátricos y psicooncología, y es profesora asociada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica, ¿ya? Y hoy día nos va a hacer una presentación a propósito de cómo cuidamos a estos equipos, ¿sí? Y cómo ven el tema del duelo. Paula, bienvenida. Te dejo y te cedo la palabra. Perdón, Paula, solo para dar cuenta del setting. Como siempre, la teleconferencia, ustedes pueden ir haciendo preguntas o comentarios a través del chat, ¿ya? Que al final de las presentaciones vamos a poder tener un tiempo para poder responderlas y hacer un cierre también de la temática, ¿ya? Muchas gracias. Ahí sí. No, primero que nada agradecer a los que, a la Viviana y a Paz por la invitación. Yo creo que es una gran oportunidad de poner un tema tan relevante como el duelo al interior de los equipos de salud, que a pesar de que esta pandemia lo que hizo es visibilizar algo que ha estado siempre. Sin embargo, hoy día nos acerca en una forma mucho más fuerte y más, más patente. Y probablemente lo que conversemos hoy día es algo que muchos de ustedes han sentido. Por eso agradecer infinitamente la oportunidad de comentar y de compartir lo que nosotros hemos ido investigando durante más de 7 años con equipos de salud. Primero que nada, esto lo obtuve de una información que saqué de Raúl Vargas, que es un psicólogo del grupo de la Universidad de Chile, y él hace mención a esta guía que hace la Sociedad Británica de Psicología, y en la cual han ido estudiando lo que pasa con los equipos, y ellos plantearon que se genera un tránsito, en el cual empieza la preparación recién. Yo los quiero llevar, febrero, marzo, ya como estábamos los equipos, donde habían sido anticipatorias, a ver cómo lo vamos a hacer, qué está pasando, algunos ya se habían introducido a lo que estaba pasando en Europa, se empezaban a organizar los equipos y se veía un trabajo de equipo de mucho compañerismo, vamos a hacer esto, nos vamos a organizar, y donde todo el mundo estaba como ahí, esperando cómo estaba la cosa.
Y ya marzo, abril, y probablemente en algunos servicios todavía están en una fase activa 1, que esta sociedad habla de que es una fase de heroísmo y urgencia por solucionar las cosas, y donde lo que nosotros hemos escuchado mucho, sacar al paciente, o sea, realmente estamos arriba de la pelota, ya haciendo las cosas, sacar al paciente lo más importante, y lo que mucho nosotros lo hemos visto en relatos de colegas en los servicios de salud, en APS, en hospitales, en urgencia, en la UCI, y donde hay una gran sobrecarga laboral. Y ellos describen que hay una segunda fase, que probablemente también algunos grupos nuestros, y lo hemos visto, equipos aquí en Chile, están entre la fase 1 y la fase 2, ¿ya? Que en la fase 2 se caracteriza por una desilusión y un agotamiento de los equipos, ¿ya? Donde ya empezó a darse cuenta esto del piloto automático, o sea, que voy, trabajo, hago, me voy a mi casa, me baño, listo, y al otro día otra vez. Entonces, esta cosa que ya uno está con la urgencia de salvar vidas y de ayudar y de cuidar y de atender lo mejor que pueda. Sin embargo, ya es como el piloto automático, como que ya me estoy empezando a, eh, a distanciar emocionalmente lo que está pasando, y hay un mayor riesgo psicológico, y acá empieza la fatiga por compasión, porque muchas veces he escuchado colegas y otros profesionales en que dicen, ver que está falleciendo un paciente solo, pero yo no tengo el tiempo, no tengo quizá incluso el equipo para poder entrar a la habitación y tomarle la mano, decirle unas palabras, porque lamentablemente no está, o quisiera que este paciente se despida de su familia, pero tenemos una tablet para 50 pacientes, entonces no alcancé. Entonces, esa sensación del piloto automático, estamos funcionando. Y según esta sociedad británica, más o menos después vendría lo que se llama una recuperación. Sin embargo, esta recuperación hay que analizarla muy bien, porque es una mezcla entre una reflexión de lo que hemos hecho como equipo de salud, y empiezan a aparecer el estrés postraumático, porque toda esta carga emocional que se suma a todo lo que es físico y mental, empieza este estrés, y que hay una reflexión de lo hicimos bien, lo hicimos mal, y viene el cuestionamiento, y pueden haber culpa y una serie de situaciones en esta recuperación, que es una recuperación que hay que tener mucho cuidado, y que varios equipos de salud mental lo han conversado, de que qué es lo que va a pasar cuando pare un poco y se calme esto. O sea, va a haber una calma de trabajo, pero la parte emocional y sobre todo de salud mental de los profesionales va a tener importancia y relevancia. Por lo tanto, nosotros vemos que estos equipos de salud que están y vuelvo a insistir, en Chile estamos todavía entre algunos equipos en la fase 1, otros en la activa 2, hay una mayor exigencia técnica, pero también exigencia personal, ¿ya? Frente a lo que está pasando, hay una mayor carga laboral, hay extensas horas de trabajo que muchas veces son extenuantes, muchos equipos empezaron con 24 horas, pero se dieron cuenta que en realidad la gente estaba muy cansada, que los 3 días que venían después de las 24 horas no era suficiente para recuperarse. Y esto se suma a la incertidumbre de lo que es esta pandemia, o sea, nadie sabe, estamos todos como pisando algo que no sabemos, hablamos de PIC, pero de repente la autoridad dice, sí, en realidad parece que estamos en el PIC, otros expertos dicen, esperen, vamos a saber el PIC cuando ya termine y vamos a mirar para atrás el PIC. Entonces, esta incertidumbre de, ¿estamos bien, estamos mal, cómo vamos, cuándo va a terminar esto? Todos hablamos de julio, acuérdense que en agosto los niños iban a volver al colegio, y aquí está, o sea, perdón, en abril iban a volver al colegio a final de abril, y aquí estamos todavía en pandemia, y con muchos colegios que probablemente no vuelvan este año. Entonces, esta incertidumbre que genera angustia, se suman los miedos, al miedo del contagio de los propios profesionales, pero ojo, el mayor miedo de los profesionales, y lo que me ha tocado conversar con los profesionales, es el miedo a contagiar a sus familiares, especialmente padres e hijos, y eso genera una angustia, un miedo, y también tenemos que considerarlo, o sea, el miedo del entorno, de que se pueda contaminar a causa de este familiar o de esta persona que va al hospital a trabajar. Y culpas por probablemente no estar haciendo lo que podrían estar haciendo, probablemente por a veces falta de recursos o falta de personal. Pensemos que en este minuto, por eso hablo un poco de la fase 2, hay mucho personal que está saliendo con licencia no por COVID, sino porque realmente emocionalmente están muy cansados y agotados. Entonces,
yo decía, muchas colegas hemos conversado que a veces cuando les sale el COVID positivo estaban como, ay, qué bueno, tengo COVID positivo porque tengo 2 semanas que voy a estar en mi casa encerrada. Y eso también genera culpas, porque es, pucha, voy a estar en mi casa 2 semanas encerrada, pero mi equipo está sobrepasado, van a faltar manos, entonces es una sensación de contradicción permanente en querer estar, pero no puedo estar porque no estoy bien. Pero a todo esto se suma un tema que traspasa la vida familiar. Y acá es un tema, porque muchas veces los que nos dedicamos a oncología o los que nos dedicamos a otras áreas como cardio, etcétera, como que lo que pasa en el hospital se queda en el hospital. Y muchas veces uno dice, no, yo me voy a mi casa y me olvido lo que está pasando en la UCI. Sin embargo, uno llega a la casa y sigue el tema de COVID. Sigue la preocupación en la casa, las medidas que tengo que tomar. Todos estos profesionales, si están su familia en cuarentena, tienen que haber tomado las medidas en el hogar para preocuparse de no contaminar. También tienen problemas muchas veces de las parejas que han también quedado cesantes. Entonces, para estos profesionales también está el peso de que probablemente su trabajo mantiene a la familia, de tener a sus hijos que quizás no tienen todas las condiciones para la parte educacional. Hay muchos profesionales que tienen hijos pequeños. Hemos visto todo esto del postnatal, y otras situaciones en que los mismos profesionales de la salud no tienen con quién dejar a sus hijos. Hay familias que los dos, tanto esposo como esposa, trabajan en el área de salud y con quién dejan a los niños. Entonces, el problema que han tenido que dejar con los abuelos y olvidarse de los hijos durante tres meses, o sea, olvidarse en el sentido que han tenido que separarse de su familia. Y muchas colegas me han dicho, es terrible tener que llamarlos por teléfono o ver a tus hijos por Zoom durante 3 meses. Entonces, como ustedes ven, no queda en el ámbito laboral, traspasa esto familiar. Y por lo tanto, muchos profesionales tienen el riesgo de enfrentar esta situación desvinculándose emocionalmente. O sea, yo necesito protegerme, necesito afrontar y buscar una estrategia. Y quizás la primera estrategia de autoprotección es desvincularme. Y probablemente no lo hagan consciente. Y eso también es importante. Desde la salud mental, muchas cosas que nosotros tomamos o hacemos, quizás no lo hacemos consciente, a menos que vayamos a estas charlas y alguien me diga, a ver, reflexiona, ¿por qué estás tomando estas medidas? Y acá, me encantó este doctor en psicología, es un psicólogo de Barcelona, Luis Botella, habla de estas 2 etapas que ya se han dado en otras situaciones de crisis, que es la precontemplación y la contemplación. Y hay muchas personas hoy en día en la salud pública, tanto en APS, bueno, y privada, pero tanto en APS, en los hospitales, en las clínicas, en las distintas áreas, donde dice, a mí no me pasa nada, no sé por qué les preocupa tanto. Y las familiares te hacen sentido, pero mira, está ahí como marcando el ritmo todos los días igual, la rutina, ya no sonríes, llegas a la casa, te encierras en tu pieza, o algunos lloran, pero no me pasa nada. Entonces es una sensación de precontemplación, estoy ahí. Y está la contemplación, en la cual sí pasa algo, o sea, yo reconozco que me pasa algo, pero no tengo el tiempo, y en este minuto no vale la pena tomar conciencia de lo que me está pasando, entonces no hago nada. Y es súper, alguien me puede decir, pero ¿cómo? Si se da cuenta no hace nada. Bueno, me ha pasado. Yo tengo relación con muchos equipos de salud, yo he ofrecido talleres, seminarios, y probablemente varios de los colegas que están acá y psicólogos han tenido la oportunidad, pero la cantidad de personas que asisten no es muy grande. A mí me pasa que yo pertenezco a la Sociedad de Enfermeras Holísticas y hacemos webinar o Zoom con terapias alternativas, de mindfulness, de tapping, de reiki, de una serie de situaciones, pero lo difundimos por todos lados y la gente no llega. Lo difundimos como para 1000 personas y llegan 30, 20. Entonces uno dice, ven, están exagerando, no necesitan ayuda. Sí, necesitan ayuda, pero están en la fase de contemplación, ahí. No quiero que esto me toque emocionalmente. Pero a todo esto le sumamos la guinda de la torta, la muerte. El coronavirus ha traído consigo muchas más muertes de lo que
en muchos servicios estaban frecuentados, y hablo de frecuentados y no de acostumbrados, porque mucha de la gente de salud y los profesionales de salud no es que se acostumbren a la muerte, sino adquieren herramientas para afrontar la muerte, que es muy distinto. Pero sí, hay UCI de adultos que sí, en realidad tenían 2, 3 fallecimientos quizá a la semana. Sin embargo, yo he escuchado a muchos profesionales, especialmente de adultos, que dicen, yo he visto morir en este mes a más personas que he visto en mis 10 años de ejercicio profesional. Y eso es un tema. Uno dice, pero ¿y el número? El número afecta. El número afecta porque no logro recuperarme. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad, además de la situación, de expresar las emociones. Hay una falta de reconocimiento de este vínculo, porque dicen, bueno, si tú estás en UCI, pues tú estás acostumbrado a que se te muera la gente. Y uno dice, no, porque, a ver, primero a mí no se me muere, segundo, no estoy acostumbrado. Entonces la gente como que es entre héroes, como hablábamos, héroe, mártir, es una cosa extraña, donde este reconocimiento no siempre se lleva, y uno dice, y muchos profesionales ya mayores dicen, no, pero si tú no te tienes que vincular con el paciente, pero ahí está el problema de la humanización, ¿cómo no me voy a vincular? O cómo voy a atender o cuidar a una persona si no me logro vincular con esa persona? Es un tema. Frustración por no lograr. Escuchaba relatos de enfermeras o médicos que decían, bueno, yo hablé con la señora, estaba súper bien, y resulta que en una cosa de 3 horas se descompensó y falleció. Entonces las frustraciones de saber qué pasa con este COVID, que de repente la gente está súper estable y fallece. Entonces, o que, por ejemplo, la frustración o la impotencia frente a casos de gente joven, o sea, estamos hablando de gente de 30 y tantos que muere por COVID, pero también esto supuestamente no iba a comprometer a los niños. Resulta que más o menos en algunos datos no oficiales hay más de 20 niños, más o menos 34 niños fallecidos de distintas maneras por COVID. Entonces, es un tema importante a considerar. Aunque sea un niño que haya fallecido, ya es una impotencia, pero si los niños no venían en el paquete del COVID, ¿ya? Entonces, es importante tener en consideración. Y rabias, porque de repente rabias de saber o de sentir que no estamos haciendo, que el otro hizo algo erróneo, o sea, rabias entre los equipos, entre las personas dentro del equipo, y ahí hay que tener harto cuidado, porque empiezan los malentendidos, el que tú me dijiste, porque estamos estresados y estamos centrados probablemente en uno, y de repente no estamos escuchándonos, ¿ya? Y esto no es solo desde la parte laboral y técnica, sino como personas, porque tampoco tenemos tiempo, y lo que ha comentado mucha gente, los profesionales, que no tienen tiempo para esta convivencia que muchas veces tenían al interior de los equipos de salud, que hablaban, se tomaban su cafecito, comunicaban. Ahora no hay tiempo, entonces tampoco tienen esa contención interna que tenían los equipos. Y el otro elemento, el sinsentido frente a la muerte. O sea, un poco lo que les decía, esta cosa de que de repente habían pacientes que estaban muy estables y fallecen rápidamente, o ver fallecer a un joven, o también a un adulto. O sea, mucha gente dice, no, pero el abuelito no estaba acostumbrado. Sí, pero las condiciones, el sinsentido de que una persona fallezca sola en una pieza, que no lo haya logrado despedirse de su familia, y que el último adiós, y entre comillas, fue en urgencia o fue en su casa. Por lo tanto, me gustó mucho esta foto, y me da mucha pena esta foto, porque lamentablemente pasa a ser algo que estamos arrastrando, o sea, la muerte la estamos arrastrando. Y el trabajo, probablemente esa persona que arrastra ese ser humano que ha fallecido, probablemente tampoco se quiere conectar con que lleve una persona fallecida y que hay una familia detrás. Es sumamente complejo. ¿Por qué además? Porque los profesionales de la salud, fue un estudio que hizo un psiquiatra DOCA en el año 2002. Además tenemos una fuerza nosotros, como un historial, de que los mismos profesionales nos prohibimos el luto, no tenemos derecho. Muchas veces yo que trabajo en niños, los profesionales me dicen, no, pero ¿cómo yo voy a llorar con la mamá si la mamá se le murió al niño? Entonces mi pregunta es, ¿y a ti te da pena que ese niño haya fallecido? Obvio, entonces, obvio, no te compares con el dolor de la mamá, no va a ser lo mismo.
sino va a ser tu dolor, y es distinto, porque hay un vínculo distinto. Por lo tanto, esta privación del luto más encima es una carga adicional. Y a eso se suma la percepción de apoyo en duelo. ¿Estamos realmente apoyados en duelo? ¿Nos sentimos apoyados en nuestro duelo? ¿Sentimos que los otros reconocen que yo tengo duelo? Mi institución, mi familia, mis pares y yo misma. Entonces es importante cuánto me siento apoyada en duelo. Nosotros hace 2 años terminamos un estudio en el área pediátrica y nos dimos cuenta que hay varios profesionales de la salud que no se sienten apoyados en su duelo, especialmente por las instituciones. Más que nada el reconocimiento de esta posibilidad del duelo. Por lo tanto, todo esto, imagínense, toda esta situación genera un trabajo rutinario, aislamiento y distanciamiento, no solo por el aislamiento del COVID, sino el distanciamiento de que, como les decía, no tenemos las posibilidades de juntarnos. Muchos equipos de salud, una de las estrategias que tienen son las reuniones después del trabajo. Por ejemplo, los happy hour, y ahora no existen, porque no está esa instancia. Entonces, ¿a qué voy? Salgo del turno, me voy a mi casa, me encierro. Y claro, no es lo mismo un Zoom, no es lo mismo un abrazo, yo necesito ese abrazo. Los latinos necesitamos el abrazo. Deterioro del ánimo, va a haber un mayor error involuntario, porque obviamente estamos estresados, estamos cansados, física, mentalmente, emocionalmente. Puede haber una percepción de menor rendimiento laboral, como que uno dice, pero he hecho tanto, pero siento que no hice nada. Sensación de vulnerabilidad, como les decía, de enfermarme, de enfermar a otros. Sensación de ser un riesgo para otros, sobre todo a la familia, una baja percepción de apoyo por pérdidas, y ahí muy importante, cuando también me siento apoyado por mis pares, tengo el tiempo de yo también apoyar a mis pares, sobre todo la gente que es joven, y bajo reconocimiento institucional, ¿ya? Y ese es algo que nosotros nos apareció en nuestra investigación aquí en Chile, y que también ha aparecido en otras investigaciones en Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, eso genera desgaste profesional y el gran riesgo de caer en un síndrome de burnout. O sea, todo esto puede generar un estrés postraumático, y lo que nosotros veamos en este periodo de recuperación sea el estrés postraumático y muchos profesionales que entren en burnout. ¿Y por qué? Porque de alguna manera existen muchos factores que influyen en esto. Y acá me quiero detener en cada uno de ellos en cuanto a la experiencia profesional. Mucha gente dice, bueno, yo les decía esto, tú estás acostumbrado porque llevas mucho tiempo. No, más que acostumbrado, ellos los que llevan más de 4, 5, hasta 10, 15, 20 años, han ido desarrollando sus propias estrategias frente a los duelos. Pero ojo con la gente joven, la gente que hoy en día está entrando a muchos servicios, primero sin saber nada ya de lo técnico, entonces está con la presión de que tienen que aprender a armar un ventilador, a hacer funcionar un ventilador, a instalar, a hacer hemofiltración, etcétera, y resulta que no tienen la experiencia, y a eso sumémosle el estrés de que fallecen los pacientes. Entonces, escuchaba mucha gente, profesionales jóvenes decían, se me murió ese paciente. No, no se te murió a ti, es verdad, murió al equipo, pero es que murió la persona, ¿ya? Probablemente la sensación es esa. Intensidad del vínculo con el fallecido. Vuelvo a insistir, nosotros formamos vínculos con los familiares, o sea, con los pacientes y también con los familiares, porque lo hemos visto y los reconocemos, sobre todo los médicos o las enfermeras que han tenido, o los psicólogos que han tenido que contactarse con los familiares a través de las tablets o los celulares. Pero acá toma un tema sumamente importante, la intensidad del vínculo con el fallecido, porque encontré este reportaje, esta foto de este reportaje. ¿Qué pasa cuando el fallecido es un compañero de trabajo? Que yo lo conozco hace años, que he compartido su vida, conozco a sus hijos o a su esposa, que he compartido actividades fuera del trabajo. O sea, es fuerte la intensidad de ese vínculo. Entonces, no solo estoy hablando del paciente, estoy hablando que ese paciente puede ser mi compañero. Y a eso sumémosle que ese paciente también puede ser mi padre, puede ser mi familiar. Hemos tenido muchos profesionales que han también perdido a sus padres en este proceso.
El otro elemento es la relación dentro del equipo, muy importante, cómo se lleve ese equipo antes, cómo se relacionan, si tienen confianza, si son apoyadores, si se escuchan, tienen una comunicación efectiva, si tienen empatía, si hay compasión dentro del equipo. Obvio que influye en cómo afrontemos esta situación. Experiencias personales de pérdida, obviamente es distinto. Si yo estoy familiarizada con las pérdidas, y las pérdidas parten desde niños, cómo nos familiarizamos con la pérdida de las mascotas, y cómo introducimos el tema de la muerte a los niños lo ven mucho más natural que como lo vemos los adultos. Yo trabajando más de 20 años en niños me he dado cuenta que son mis grandes maestros, y puedo hablar de duelo gracias a que estos maestros me han enseñado a conectarme con la muerte y con mi propia muerte. Y por lo tanto, la percepción de mi propia muerte, ¿cuántos profesionales de la salud nos tomamos el tiempo de hablar de nuestra muerte y de qué es la muerte para nosotros? Y ahí el tirón de orejas, en el sentido de qué pasa con pregrado en todas las carreras de la salud, psicología, medicina, enfermería, kinesiología, todo, nutrición, ¿qué pasa con la muerte? Hasta los químicos farmacéuticos pueden ser afectados, o el tecnólogo médico, porque conocen a los pacientes, por lo tanto se conectan. Y ojo, aquí también la secretaria, el personal de aseo, el estafeta, o sea, todas las personas que trabajan en un centro de salud hoy están afectadas. La carga laboral, que obviamente influye, porque yo no tengo tiempo para sentarme, para meditar, para pensar en lo que me está pasando, y esa carga laboral hace que termine en una rueda y me suba la pelota y no me baje nunca. Y por otro lado, la instancia de despedida. ¿Cuánto echamos de menos despedirnos de ese paciente, o que ese paciente logre despedirse de su familiar? También el apoyo institucional, y vuelvo a ser muy reiterativa, estas instancias que hace el MinSal y todo lo que se está haciendo, y que lo vamos a ver a continuación con los hospitales, con la autoridad, muy importante. Si un director o toda la plana del directorio del hospital o de una PS, de un CESFAM, etcétera, está consciente de lo que le está pasando a su gente y hace intervenciones, distintas intervenciones, es un apoyo y es muy valorado por los profesionales. También importante las creencias y la cultura, o sea, cómo nosotros consideremos esto de la muerte es muy distinto, ¿ya? Y las creencias, muchas personas dicen, probablemente yo no soy religioso, pero sí tengo en mi área espiritual, y hay muchas maneras. El punto es conectarnos con esa fe, con ese ser superior, o con esa creencia que me permite levantarme, me permite ser resiliente frente a esta situación que estoy viviendo. Y por último, los rituales. Los rituales son cualquier actividad que hagan los servicios para poder o los equipos de salud, para poder conmemorar a la persona fallecida, pero también a lo que ellos están viviendo. Hay rituales desde orar o hacer una meditación antes de entrar al turno, como un ritual de despedida de aquellas personas que han fallecido. Y eso muchas veces se genera dentro de los equipos de salud y para la propia protección. Por lo tanto, para ir finalizando, ¿cómo afrontamos el duelo a los profesionales? Y es un poco lo que vamos a hablar hoy día, y lo que nos van a mostrar las experiencias, las grandes experiencias que se está haciendo hoy en los hospitales. Primero, el trabajo personal del duelo. Cada uno estamos invitados a hablar de nuestra muerte, a hablar de la muerte, y hablar y reflexionar de lo que me está pasando a mí con la muerte de un otro. Y ojo, que no siempre la pérdida es muerte. A veces puede ser que esa persona quedó con daño neurológico y a mí eso me afectó, o distintas pérdidas, ya que no necesariamente es la muerte. Hoy es mucho más marcado nomás el tema. El otro elemento es el trabajo de equipo. Y acá el vivir en conjunto los duelos es importante. El abrazo, la contención es muy importante, sobre todo para los que somos chilenos y especialmente los latinos. Y el desarrollo de rituales que sean significativos para todos los participantes de este equipo de salud. Poder contenerse y buscar esos rituales que son propios para ellos,
¿ya? Y que son significativos para ellos. Eso es muy importante. Yo ahí les dejo una guía que nosotros confeccionamos, un equipo que estamos trabajando en duelo, donde ahí damos algunas directrices, pero más bien es de trabajo personal. Acá no hay recetas, ¿ya? Probablemente los equipos ya han construido, lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es movilizarnos, pero también cuidarnos. Por lo tanto, les agradezco el que se den también el tiempo para escucharnos, para escuchar ahora las experiencias que se están haciendo en los hospitales, porque este tiempo también es un regalo para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tu presentación. Claramente yo creo que además la pasión que le pones al tema influye o transmite de la mejor de las maneras la información y todo lo que tiene que ver con esta temática tan sensible, ¿cierto? Solo para recordar, recuerden que todos los comentarios lo pueden hacer a través del chat y al final de la presentación que viene ahora de las experiencias del San Juan de Dios, vamos a hacer una recopilación de las principales preguntas para que puedan ser respondidas por los panelistas, ¿ya? Ahora voy a dejar inmediatamente la posta al Hospital San Juan de Dios, voy a dar quienes van a presentar la estructura de esta presentación. La primera presentadora es la doctora Midori Sawada, bienvenida. Ella es directora del Hospital San Juan de Dios. Luego va a continuar la psicóloga Mariela Gallardo, que es jefa de calidad de vida del hospital, y la coordinadora de salud mental también. Luego va a continuar otra psicóloga, Mariela Bustamante, que es psicóloga clínica de la unidad de neuropsiquiatría infantil. Y por último está Iris von Horsen, que es jefa de la unidad de medicina integrativa, que también va a exponer en último, ¿sí? Y aparte tienen dos personas que van a estar respondiendo posibles consultas. Ella es Cintia Filgueiro, que es coordinadora del Comité de Psicología Clínica del hospital, y la psiquiatra Bárbara Medina, ¿sí? Ok, les dejo la palabra. Muchas gracias a ustedes también, agradecerles por tener este espacio y estar todos, ¿cierto? Hoy día, súper importante. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Soy la doctora Midori Sawada, directora del Hospital San Juan de Dios. Y lo primero que quiero señalar es entregar el agradecimiento a Hospital Digital por darnos esta oportunidad de mostrar la experiencia del Hospital San Juan de Dios frente a un fenómeno que ninguno de nosotros imaginó que podía ocurrir y que tiene una gravedad, una magnitud gigantesca. Nosotros desde un comienzo, como hospital, generamos un equipo de trabajo multidisciplinario, un comité transversal que generó todas las pautas a propósito de lo que hacía el hospital. Y dentro de esa perspectiva se consideró desde el primer momento de la pandemia la perspectiva de salud mental, tanto de los trabajadores del hospital y funcionarios como de la salud mental de la población. Y nos abocamos justamente a desarrollar líneas de trabajo en torno a las necesidades de los funcionarios. Desde entonces a la fecha, la verdad es que todo lo que se ha relatado en realidad antes, creo que expresa muy bien la magnitud de la secuela que probablemente vamos a tener que muchos años más adelante seguir abordando. La verdad es que esto, lo que uno intenta hacer como directivo, es finalmente acompañar a los equipos existentes. Yo apoyé intensamente y apoyo intensamente y activamente la labor que está ejerciendo el equipo de psicólogas del Hospital de Calidad de Vida, porque no solamente ellas tienen la visión desde la perspectiva de psicólogas, como son, sino que además ellas tienen la mirada desde recursos humanos, ¿ya? O sea, una mirada integral. No solamente acompañan a los funcionarios en lo duro que puede ser este momento y cómo tener herramientas para poder manejarse de mejor manera frente a esta
a este problema de pandemia, sino que además ellos los acompañan permanentemente, incluso los apoyan en acciones que están fuera de su ámbito de acción, entregándole herramientas para poder manejar sus miedos, herramientas para poder manejar su angustia. Por eso también está la doctora Iris acá, que les va a presentar, porque ella ha sido también muy clave, muy importante en todo lo que ha pasado, en este apoyo transversal que se le ha dado y se les está brindando a los funcionarios. Y además, cuando no ha podido recursos humanos abordar la problemática, recurre a otras instancias, incluso a apoyos financieros, económicos, ayudas humanitarias, en fin, porque este es un problema que tiene mucho determinante social, y los funcionarios están insertos en esos determinantes sociales. Ellos son funcionarios, pero a su vez también ellos y sus familias son pacientes de la misma patología. Entonces, eso lo hace muchísimo más complejo de abordar desde el punto de vista de la gestión del recurso humano. Entonces, tenemos que, con mayor razón, preocuparnos de que sus sueldos sean entregados en forma oportuna, porque mucho de eso, muchas familias dependen de los sueldos de varios de ellos. Tenemos que preocuparnos de que tengan relación con las residencias sanitarias y coordinarlos, por ejemplo, para que puedan acceder a cupos adecuados de residencia sanitaria para ellos y sus familias, así, en fin, todas las estrategias que les vamos a explicar cómo están abordadas en el San Juan de Dios. Yo solamente quiero destacar esto, ¿ya? Que cada una de las personas que van a hablar ahora han dejado de lado su familia, sus necesidades personales, todo por tratar de apoyar y aportar a los demás. Y eso creo que tiene un valor inconmensurable. El postergarse uno mismo para poder entregarle lo mejor que pueda, aun cuando uno esté sufriendo, por ejemplo, implica una forma prácticamente de vida, que uno no puede replicar esto en muchos hospitales a veces, porque el compromiso a nivel del Hospital San Juan de Dios y el sentimiento de ser sanjuanino es una variable también que yo diría que fue fundamental para el éxito de este programa. O sea, ojalá pudiéramos tener muchos hospitales como el San Juan de Dios, donde los funcionarios de los hospitales se sienten orgullosos de pertenecer a esa institución y quieren tratar de desarrollar estrategias dentro de ella. Entonces el compromiso también del funcionario es clave, no solamente un equipo externo, sino que lo que los mismos funcionarios quieren para sus pacientes es fundamental. Es fundamental para el éxito también de la resolución de la patología. Así que nada más que agradecer este espacio para que ellas puedan explicar con detalle cada una de las áreas que nosotros hemos abordado. Y siempre disponibles a apoyar. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes. Mi nombre es Mariela Gallardo Viñals. Yo soy la jefa de calidad de vida del Hospital San Juan de Dios. Y actualmente también estoy coordinando, ¿cierto?, lo que comentaba nuestra directora, el Comité de Salud Mental, ¿cierto?, para funcionarios por contingencia COVID, ¿ya? Es importante en el fondo darle un significado a las palabras que comenta nuestra directora, porque efectivamente el trabajo que ha realizado, ¿cierto?, el comité es un trabajo, si bien multidisciplinario, también un trabajo con mucho sentido, ¿ya? Y me refiero específicamente al sentido de este espíritu sanjuanino, de esta motivación que todos tenemos, ¿cierto?, por querer ayudarnos como colegas, como compañeros, ¿cierto?, como familia, ¿ya? Porque de cierta forma somos una familia en el sentido de que nos vemos todos los días, compartimos muchos momentos, ¿cierto?, especiales, y por lo mismo este compromiso que se ha generado dentro del Comité de Salud Mental y dentro de todas las organizaciones que hay en el hospital ha sido muy relevante para poder en el fondo enfrentar esta crisis que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Bueno, la idea de hoy, ¿cierto?, como para estructurar un poco la presentación, es comentarles, ¿cierto?, cómo nosotros nos estructuramos como comité
y cómo esto en el fondo fue generando y desarrollando ciertos distintos tipos de intervenciones. Nosotros sabemos que hoy día nos convocaron por temática específicamente de duelo, ¿cierto?, en los espacios de salud. Sin embargo, consideramos como comité y como hospital de que es necesario primero contextualizar cómo se conforma, ¿cierto?, este comité y cuáles son las líneas, ¿cierto?, de intervención para aquello, ¿ya? Entonces, acá está. Bueno, primero que todo, acá se ve la presentación, es comentarles algo que fue muy curioso y que hemos hecho un análisis con el equipo en relación a lo que nosotros íbamos en el enfoque, ¿cierto?, de este trabajo. El 6 de abril fue la primera reunión que tuvo el Comité de Salud Mental y la conformación de este comité estuvo liderada siempre por la doctora Zabada, nuestra directora, ¿ya? Ella, desde la preocupación de lo que estaba pasando, ¿cierto?, y de lo que iba a pasar, proyectando, ¿cierto?, en el fondo la situación de la pandemia, nos convoca a varias instancias, ¿cierto?, que trabajábamos en salud mental en el hospital, y nos pide por favor que nos organicemos a priori para poder empezar a prevenir y a intervenir, ¿cierto?, con nuestros funcionarios. Nos reunimos el 6 de abril para aquello y empezamos a trabajar, ¿cierto?, en realizar un plan de trabajo. Ya esa era como la línea principal, en cómo podíamos intervenir específicamente, ¿cierto?, en nuestros funcionarios y cómo podíamos apoyarlos, ¿ya? Siempre la idea principal fue cuidar, fortalecer, ¿cierto?, la salud mental de los equipos de salud, de todos los estamentos, por supuesto, ¿cierto?, en este contexto de pandemia que además ya venía un personal muy desgastado, ¿cierto?, muy cansado por todo el tema de la crisis social, ¿ya? Por lo tanto, la carga laboral, la carga mental, ¿cierto?, emocional, ya venía un poco deteriorada y teníamos que prepararnos, ¿cierto?, para lo que vendría ya en los meses de abril, abril, mayo, junio, ¿ya? Pensemos además, y que es un indicador no menor, de que el hospital es un hospital de alta complejidad, ¿ya? Nosotros somos un hospital referente del área occidente, por lo tanto, eso también genera una gran carga dentro de nuestros funcionarios, ¿ya? ¿Y con qué nos encontramos en el camino? Nos encontramos en el fondo con una realidad no menor, ¿ya? Y es por eso que quiero hacer la diferenciación, donde encontramos un personal de salud que se veía afectado, pero por distintas esferas de la vida, y por distintas experiencias de pérdida. Nosotros hoy día, en el fondo, la colega que estaba anteriormente, Paula, nos habló y nos explicó muy bien, ¿cierto?, toda la temática de duelo. Sin embargo, dentro del comité nosotros hemos analizado que lo que ha ido pasando, ¿cierto?, en el tiempo, no solo significa un duelo de perder a alguien, ¿cierto?, de perder a una persona, sino que también ha significado a los equipos de salud una pérdida, ¿cierto?, en otros ámbitos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a perder ritos, a perder simples abrazos, a perder un café, a perder una conversación, ¿cierto?, que son ritos muy importantes para el personal de salud, pensando de que estos ritos muchas veces nos descongestionan emocionalmente, nos apoyan emocionalmente, ¿ya? Por lo tanto, todas estas temáticas en el fondo nosotros las hemos ido analizando en el camino y empezamos a trabajar, ¿cierto?, en un plan de trabajo y en distintas líneas de intervención. Algo muy importante que queremos comentar como comité en el Fondo de Salud Mental por los Funcionarios es que lo que vamos a plantear hoy día no es algo que lo queremos dar como una receta, como un método, ¿cierto?, sino que simplemente plantear una experiencia de 3 meses, ¿cierto?, que llevamos trabajando, y que ojalá esta experiencia pueda ayudar, pueda aportar, ¿cierto?, para otras instituciones, para otros establecimientos, para jefatura, para la persona en el fondo que lo requiera, ¿ya? Ese es como el objetivo, ¿cierto?, de nosotros como comité. Bueno, acá principalmente les queremos mostrar y queremos comenzar con las líneas de intervención que se han trabajado, ¿cierto?,
pensando que la etapa de duelo, ¿cierto?, que va a comentar después, posteriormente, mi colega, Mariela Bustamante, no tiene sentido sin estas otras intervenciones, ¿ya? Nosotros somos seres sistémicos, trabajamos siempre desde el enfoque sistémico, no somos personas aisladas, por lo tanto es importante intervenir en distintas áreas. Cuando nosotros empezamos a trabajar, lo primero que hicimos fue desarrollar detección de necesidades, levantamiento de información. Y ahí nos fuimos encontrando en el fondo con esta detección de necesidades que se hizo a nivel grupal, se hizo a través de encuestas, ya se hizo a jefaturas también. Nos fuimos encontrando con distintas necesidades, ¿ya? Y estas necesidades específicamente, ¿cierto?, se enfocaron en las intervenciones ya sea a nivel individual y grupal, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las detecciones nos empezamos a fijar, ¿cierto?, de que habían muchos funcionarios que requerían apoyo de herramientas, ¿ya? Que necesitaban herramientas para poder abordar ciertas situaciones con funcionarios, con pacientes, ¿ya? O por ejemplo, funcionarios que necesitaban apoyos desde la psiquiatría, desde la psicología, etcétera, ¿ya? Y empezamos a contactar a los funcionarios siempre desde las 3 unidades principales, que fue UCI, urgencia y medicina, ¿ya? Porque nosotros sabíamos que esas unidades iban a ser, ¿cierto?, en un primer momento las más críticas en relación a todo lo que estaba sucediendo, ¿ya? Y paralelamente a esto, también empezamos a trabajar con anatomía patológica desde la prevención, porque también sabíamos, ¿cierto?, lo que se venía con esa unidad, ¿ya? Por lo tanto, empezamos a llamar a los funcionarios, coordinarnos con la jefatura y escucharlos simplemente, esto fue en el mes de abril, a realizar una pesquisa, ¿cierto?, en salud mental. La mayoría de los funcionarios en ese momento nos decía, estamos bien, pero qué bueno saber en el fondo que existe alguien o personas, psicólogos, etcétera, que nos pueden ayudar si nosotros necesitamos apoyo, ¿ya? Se dieron algunos temas incluso de apoyo con hijos de funcionarios, ya que también obviamente este tema del encierro, de estar en el fondo en las casas sin poder salir, significó tema para ellos, ¿cierto? Nosotros sabemos el tema de la maternidad, el estar de cierta forma como mamá, como dueña de casa, ¿cierto? Como profesional. También se fue generando ciertos ámbitos y también empezamos a apoyar en esa línea, ¿ya? Y por otro lado, también nos dimos cuenta, ¿cierto?, en estos cuidados más individuales, que era importante, ¿cierto?, trabajar con estos funcionarios en estas derivaciones con los psicólogos, con estas intervenciones desde la psicología en salud mental, y nos complementamos con la unidad de medicina integrativa y también los empezamos a apoyar, ¿cierto?, en todos los temas enfocados en ciertas herramientas, ¿ya?, como respiración consciente, etcétera, ¿ya? Específicamente, ¿cierto?, desde la prevención, ¿ya?, también empezamos a trabajar con ciertas herramientas, ¿ya?, capacitaciones grupales, ¿cierto?, manejo psicosocial de pacientes pediátricos, capacitación en PAP, primeros auxilios psicológicos, que es una herramienta en el fondo muy útil y que ha servido mucho, ¿cierto?, para entregarle estas herramientas a nuestros funcionarios, ya capacitación de las malas noticias, etcétera, ya, para comentarles en el fondo cómo nosotros fuimos organizándonos y cómo hemos ido avanzando en el fondo con el tema de las intervenciones. Paralelamente a esto, y acá quiero resaltar la importancia del trabajo en equipo, ¿ya? Nosotros, como recursos humanos y como comité de salud mental, ¿cierto?, necesitábamos trabajar, ¿cierto?, con ciertas unidades estratégicas, ¿ya? Y una de las unidades estratégicas, obviamente, es la dirección, que ellos siempre nos han brindado el apoyo y el respaldo para lo que nosotros hemos realizado, pero también la unidad de comunicaciones, ¿ya? Esta unidad para nosotros ha sido muy estratégica y muy apoyadora en el sentido, ¿cierto?, de entregar ciertas herramientas comunicacionales a nuestros funcionarios, ¿ya?
Entonces, esta es otro tipo de intervención que nosotros ejecutamos y que seguimos ejecutando, que está relacionado específicamente, ¿cierto?, con difundir apoyo, ¿cierto?, en temas de salud mental, en higiene del sueño, en manejo de la ansiedad, etcétera, ¿ya? Pero siempre todo enfocado en temáticas, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo, ¿ya? Vamos a pasar, en el fondo, a la segunda etapa de intervención, ya que estamos hablando ya de mayo-junio. Y acá, bueno, nos encontramos con otras cosas que nos hizo ir variando la intervención y modificando ciertas líneas de acción, ¿ya? Si bien se mantuvieron algunas intervenciones anteriores, ya el proceso se reconvirtió a un acompañamiento, ¿ya? Un acompañamiento en el fondo, sobre todo a estas unidades claves, ¿cierto? Donde lo que nosotros nos fuimos dando cuenta, que ellos requerían apoyo continuo, el estar ahí con ellos en el fondo, y también un apoyo no solo a los funcionarios, ¿cierto? Ya sea médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, etcétera, sino también un apoyo a las jefaturas, ¿ya? Se empezó en el mes de abril a trabajar con ciertas jefaturas, pero ya en estas fechas, mayo, junio, se ha realizado un acompañamiento a ciertas jefaturas específicas, ¿ya? Con la idea de ir trabajando temas de liderazgo para poder enfrentar el tema de la pandemia, ¿ya? Bueno, nos dimos cuenta que en algunas unidades específicamente habían y si existían temáticas, ¿cierto?, enfocadas a ciertos temores, más que nada, ¿cierto?, en el llevar el virus para mi casa, ¿cierto?, el que se muera ya un colega mío, porque en abril estas temáticas todavía no estaban tan latentes, pero ya en estos meses sí se empezaron a evidenciar y empezaron a pasar además. Y cuando tú, en el fondo, o nosotros en el fondo vemos que las situaciones empiezan a pasar porque fallece lamentablemente un colega, porque fallece lamentablemente un familiar, nos empezamos a proyectar con la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, los temores en el fondo empiezan a manifestarse de mejor forma. Y eso empezó a pasar ya en el fondo en estos meses, ¿ya? Como les decía, miedo a contagiar a sus familias, miedo a ver a sus compañeros fallecer, y en el fondo todos estos temas nosotros necesitábamos trabajarlos con ellos y acompañarlos en el fondo en estas angustias, en estas ansiedades. Por lo tanto, en la etapa que estamos ahora principalmente es una etapa de acompañamiento, ¿ya? Una etapa donde incluso hemos tenido que modificar las intervenciones que hemos realizado, porque uno desde la idealización, y esto quiero ser súper clara en el sentido de que muchas veces uno cree que de cierta forma va a poder lograr ciertas cosas, pero en el camino te vas dando cuenta, porque nadie había vivido una pandemia, eh, nadie había vivido una crisis tal, y tú en el camino te vas dando cuenta, ¿cierto?, de que sí, puedes tener una forma de intervenir, pero vas a tener que ir cambiando y vas a tener que ir adaptando, y la flexibilidad en ese sentido es relevante y es muy fundamental, ¿ya? Se los digo, por ejemplo, equipos pediátricos que atendían, ¿cierto?, a personas, niños, ahora están atendiendo a personas adultas, ¿ya? Por lo tanto, ahí esa reconversión en el fondo ha tenido que ser y ha tenido que tener un acompañamiento desde los equipos, ¿cierto?, desde los equipos del comité, ¿ya? Equipos en el fondo que han tenido que salir, ¿cierto?, del hospital y no estar en sus lugares de trabajo, o sea, es un cambio no menor, ¿se fijan? Entonces, cómo yo también hago ese enlace desde la gestión del cambio, ¿ya? Y cómo yo también apoyo en esos ámbitos. Por lo tanto, la flexibilidad en este sentido es fundamental y el poder ir adaptándome, ¿cierto? Y ver cómo yo puedo ayudar específicamente a esa persona. Por ejemplo, en algunas unidades nos pasaba con algunos médicos que no tenían tiempo para reunirse con nosotros, ¿cierto? Y por el estrés de su propio trabajo, porque de repente hay dinámicas que no les permiten, ¿ya? Entonces, desde ahí empezamos a trabajar, ¿cierto?, con ciertas herramientas, con cápsulas audiovisuales, ¿cierto?, orientadas al estrés, al autocuidado, con capacitaciones específicas, con podcast, ¿ya?,
cosa de nosotros adaptar, ¿cierto?, estas intervenciones y que sean un apoyo y no un indicador de estrés para ellos, ya que no se sientan obligados en el fondo, sino que nosotros podamos acompañar en todo este tema. Bueno, dentro de todas estas intervenciones que hemos realizado, que son bastantes, ¿cierto? Y la idea era comentarles un poco lo que nosotros estamos haciendo como hospital, que estamos en proceso además, no es algo que haya finalizado ni algo que ya haya concluido, sino que seguramente van a surgir muchas otras cosas más. Estuvo la elaboración, ¿cierto?, de un protocolo específicamente para el tema de noticias, ¿cierto?, complejas, ¿ya? Y una elaboración de un protocolo, ¿cierto?, de fin de vida y duelo, ¿ya? Que son protocolos que surgen a partir de las mismas temáticas, en el fondo, que se están abordando con nuestros funcionarios, ¿ya? Ahora la idea, ¿cierto?, es que revisemos en el fondo el protocolo de vida y duelo, que es uno de los protocolos, ¿cierto?, que se está trabajando en el hospital, para entregar en el fondo, ¿cierto?, esta experiencia, y dejo en el fondo con ustedes para que luego volvamos a revisar algunos otros temas. A la colega, ¿cierto?, psicóloga Mariela Bustamante, ella es parte del equipo del Comité de Salud Mental. Nosotros somos hartas personas, pero hoy día vinieron algunas personas puntuales, pero este trabajo es en conjunto ya de todo el comité. Por lo tanto, dejo a Mariela ahora para que en el fondo ya entremos específicamente a lo que nos convoca, ¿cierto?, que es el tema de duelo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Precisamente como decía Mariela y como decía Paula, los profesionales de la salud desde el principio de esta pandemia se han visto enfrentados a distintas situaciones de pérdida, y en ese sentido no solamente hablamos de duelo cuando nos referimos a la muerte, sino que, como decía Mariela, han habido distintas situaciones desde el principio de la pandemia que han implicado también distintas pérdidas a las que se han ido enfrentando los profesionales de la salud, tanto desde la pérdida potencial de su misma salud por verse enfrentados, digamos, al trabajo con pacientes COVID, también relacionados con la pérdida de roles y el quehacer del trabajo previo, como el ejemplo que daba Mariela Gallardo en relación a esta transición que sufrió, ¿cierto?, los equipos pediátricos a recibir adultos, también los otros equipos también que estaban acostumbrados a otro tipo de patología, a otro tipo de diagnóstico, ahora directamente trabajar con pacientes COVID incluso graves, así como también en relación a la misma complejidad de estas mismas condiciones. Junto con eso, este mismo proceso de aislamiento y distanciamiento humano por el uso de EPP, que antes implicaba, como decía Paula, un vínculo importante que se realizaba entre el profesional y el paciente que era atendido. Ahora todo el uso de la EPP implica como una barrera significativa en este proceso que se daba de atención humana en salud. Junto con eso también, como decían las demás, han habido como una pérdida de los espacios de convivencia, que eran las actividades en el fondo de autocuidado que se venían enfrentados los profesionales de la salud ante distintas jornadas de trabajo de alta demanda. Y junto con eso también hemos visto efectos de pérdida a nivel de las experiencias que han tenido de discriminación y estigmatización en el retorno a sus casas, como hemos podido ver como en algunas noticias, por ejemplo, cuando otras personas empiezan a discriminar a los profesionales, digamos, desde el miedo que los puedan contagiar. Entonces empezamos con procesos de duelo de los profesionales desde el principio de la contingencia, como decía Mariela, desde la primera etapa, desde abril, donde hemos empezado a desarrollar un acompañamiento continuo en estos distintos procesos de duelo. De ahí es importante destacar, tal como lo dice la psicología de la emergencia, que es importante desarrollar actividades de intervención tanto preparativas, como durante la misma contingencia, como en relación como al pico, la etapa crítica, así como también posteriormente en el proceso de recuperación, o como decía Paula, también en estas 4 fases. Tenemos como una fase inicial de preparación, podemos visualizar 2 fases activas, fase activa 1, fase activa 2, y después posteriormente el proceso de recuperación. Actualmente nos vemos enfrentados, por lo que hemos visto en el hospital, estaríamos como entre la etapa activa 1 y 2, como decía, ahí dependiendo de los equipos nos vemos enfrentados a ambas, y de ahí la relevancia de ir adaptando en el fondo, de la etapa 1 a la etapa 2, que pasamos en función de las distintas necesidades de los profesionales de la salud. Y con este apoyo continuo que decía Mariela Gallardo. Ahí lo importante a destacar es que hemos ido
adaptando todas las intervenciones a las realidades locales en función de sus mismas necesidades. De ahí tenemos un montón de literatura que nos dice sobre experiencias internacionales, pero lo importante a destacar es cuál es la realidad de nuestro servicio, tanto a nivel hospitalario como incluso a nivel de las mismas unidades, que podemos ver diferencias importantes. Vamos a la siguiente. Destacando entonces esta visión de proceso relacionado con el protocolo de fin de vida y duelo, así como tenemos este contexto macro de la importancia de abordar una contingencia durante el proceso preparativo, el durante el PIC y también en el proceso de recuperación, este mismo proceso, esta misma visión de proceso lo tomamos para abordar el tema del duelo, teniendo como distintas actividades para desarrollar en el antes, que parte de eso fue la misma elaboración del protocolo de fin de vida y duelo, así como también poder instalar un proceso de comunicación efectiva entre esta tríada de sistema entre paciente, equipo, familia. Esto está muy entrelazado con otro protocolo que hemos estado desarrollando de comunicación efectiva y notificación de noticias complejas en este contexto, porque esto asienta un vínculo inicial para que podamos brindar este tipo de acompañamiento continuo, como decía también Mariela Gallardo. Desde ahí se da tanto en relación a la situación de este vínculo paciente-equipo-familia, si es que fallece un paciente COVID, así como también si es que llegara a fallecer, o como ha pasado en algunos casos, fallece algún funcionario, que ahí la relación entre equipo y equipo, poder brindar como ese tipo de preparación. Y en ese sentido tenemos como esas dos aristas, preparación a los equipos y preparación también a las familias y a los compañeros de turno. Junto con esto, en el mismo proceso de antes, es súper importante facilitar el proceso de despedida inicial, esto con los medios que dispongan cada realidad y cada situación de la realidad de las unidades, por así decirlo, ya sea a través de medios audiovisuales, con este sistema que esperamos que cada unidad instale para comunicarse con sus familiares o con sus figuras cercanas. Hay un sistema ya acordado en relación a cada cuánto se van a comunicar, cómo va a hacer el proceso de despedida según lo que resulte significativo para la familia. Ahí, como decía también Paula, cada vez va a haber una situación particular según cada caso para significar qué es una despedida para cada uno y para vivir ese momento como tal. Eso en relación al antes. En relación al durante, ahí nos regimos de manera muy importante con cómo sería la notificación asertiva de la noticia compleja, ya sea si es de fallecimiento o si se anuncia respectivamente que nos encontramos en un proceso de fin de vida. De ahí se da continuidad a este proceso de despedida que se inició en la etapa anterior para la etapa final, que eso puede ser desde el acompañamiento en los últimos momentos de vida, y en el caso de que no se pueda hacerlo, también la despedida que puede implicar el mismo contacto con el cuerpo de la persona fallecida. Ahí también desarrollamos de manera importante procesos de acompañamiento y contención desde salud mental. También tenemos el apoyo de trabajadoras sociales, y aquí resulta súper relevante también la coordinación con las unidades claves para los ritos de duelo. Ahí tenemos todo un lineamiento que entrega, por ejemplo, la unidad de anatomía patológica de cómo los familiares se pueden despedir. Ahí, por ejemplo, en el San Juan, una vez que fallece un paciente, pueden visitar dos familiares, en el fondo despedirse del cuerpo, pero no interactuar con el mismo antes de que se cierre la bolsa mortuaria que la denominan así. Y desde ahí, en el fondo es lo que está al alcance, es como lo más humano que se puede desarrollar en ese contexto y entregarle esta información a la familia en coordinación con estas unidades, también para saber lo que va a pasar posteriormente en el rito funerario, resulta súper importante para contribuir a la elaboración de este proceso de duelo. Y en relación al después, nos encontramos también con actividades que se dan con las condolencias a través de comunicaciones. Se mantiene en muchos casos el acompañamiento de la contención a las familias o a los equipos de trabajo en caso de que fallezca un funcionario, y según se considere pertinente, en relación a cómo visualicemos la experiencia en sí del duelo agudo posterior al fallecimiento, se gestiona una continuidad del cuidado de salud mental a la red pertinente.
Y transversalmente hay una disponibilidad de atenciones psicológicas, médicas y psiquiatras por demanda espontánea ante estas distintas situaciones y en visión de proceso, digamos. Vamos a la siguiente. Este es un flujograma en el fondo que viene a resumir los aspectos más esenciales del protocolo de duelo que tenemos en el San Juan de Dios actualmente, y podemos ver que es un flujograma, un protocolo basado en una visión biopsicosocial del acompañamiento en el fin de vida. Tenemos por un lado el autocuidado por parte del personal de salud. Ahí de manera relevante, y como decía también Paula y Mariela, no podemos obviar cómo cuidamos al que cuida, y en ese sentido el cuidado del profesional forma parte del mismo protocolo de acompañamiento en fin de vida y duelo. Por otra parte tenemos el apoyo al paciente y la familia, y finalmente, como contribución más para el manejo del fallecimiento propiamente tal, tenemos el manejo farmacológico, que sería como la parte bio de esta visión biopsicosocial del acompañamiento fin de vida. Partiendo por el autocuidado del profesional de salud, ahí va a ser importante reconocer los distintos signos de estrés. Ahí, como pudimos ver en la etapa de preparación, en la primera etapa de la contingencia desarrollamos actividades con los profesionales a nivel individual y grupal para desarrollar y potenciar competencias en torno al automonitoreo personal y de equipo, para ir reconociendo en el fondo tanto aspectos cognitivos del estrés, emocionales, conductuales, relacionales, para que los propios profesionales se fueran dando cuenta en ellos mismos cómo estaba su nivel de intensidad del estrés, y esto vinculado también a la pregunta ¿cuándo pedir ayuda? Eso también de manera transversal, ya sea si es una situación de acompañamiento en fin de vida, como también si es que se ve enfrentado a otras situaciones propias de su jornada laboral. Pero eso es como un primer paso súper significativo. Junto con este reconocimiento y automonitoreo del estrés, también es importante considerar la preparación que los equipos tengan en torno a lo que van a enfrentar, esto ya sea como en su contexto laboral o familiar. Junto con eso, ¿qué medidas pueden tomar, ya sea a nivel de planificación, considerando también los propios tiempos que puedan tener en relación a esto? Que eso les ayuda bastante a predecir y a tener cierto grado de control en torno a lo que ellos pueden enfrentar y acceder a sus recursos de afrontamientos necesarios para ello. Junto con eso, identificar claramente el rol que van a cumplir ante una determinada situación, por ejemplo, en fin de vida, así como también sus funciones, y las características a realizar. Ahí a nivel de equipo, como tenemos una situación también de un personal rotativo, a veces un profesional va a tomar como este rol de profesional de vínculo en relación a la llamada con la familia o a la despedida del familiar. Entonces es importante también cómo se van organizando los mismos equipos para cumplir este rol de profesional de vínculo. Si va a ser en la instancia de cuidado, si va a ser en la instancia de fin de vida, o si va a ser en la instancia posterior para orientar a la familia. Lo más recomendable es que haya una distribución bastante clara para que en el fondo la familia o el funcionario, si llegara a ser un funcionario, sienta que hay un equipo detrás apoyando este proceso independiente de la rotación que vayan sintiendo. Ahí en ese sentido destacamos la importancia del vínculo equipo paciente-familia en lugar de profesional paciente-familia, considerando que se vea esta visión de grupo más allá del profesional en sí, por el tema de la rotación. Junto con eso, que sería como la parte de salud mental, es súper importante que cada profesional siga sus protocolos que ya conocen en relación a la prevención del contagio, el uso de PPT, y también como general y utilizar las distintas orientaciones que puedan tener en relación al mismo proceso de acompañamiento en fin de vida. Si ahora pasamos al apoyo de paciente y familia, aquí vemos que se cumple nuevamente esta visión de proceso que tenemos el antes, durante y después, donde se destacan el antes, el informar de manera oportuna a la familia del paciente sobre las distintas situaciones que puedan pasar, los eventos inesperados, si el paciente se puede agravar o no agravar, o lo que puede pasar también en relación a otros procedimientos complejos. Ahí nuevamente vemos entrelazado lo que puede suceder en relación al manejo de comunicación efectiva y notificación de noticias complejas, para facilitar en ese sentido la recepción de la situación en la familia. Y también, por otro lado,
instalar y facilitar la comunicación que pueda haber entre el paciente y los familiares, principalmente mediante tecnologías de telecomunicaciones, que hasta ahora en el hospital ha sido principalmente a través de videollamadas o llamadas, o también como a través de recados, a través del profesional de vínculo que pueda estar disponible en el momento. Junto con eso, si ya no pasamos a la fase del durante, va a ser importante desde este mismo sistema de comunicación que viene previamente, llegar a un sistema de acuerdo donde se va a informar de la situación clínica del familiar que se encuentre con COVID en el contexto hospitalario. Ahí va a ser importante que se defina con la familia la hora aproximada, idealmente en que se puede llamar, o cuántas veces al día, o si va a poder ser solo una vez, de manera que podamos dar una cuota de control en relación a lo que va a pasar y no tengamos a un familiar esperando las 24 horas que reciba una llamada. Entonces eso ayuda mucho a manejar la ansiedad y tener como un sistema de confianza también en relación a cuándo me van a reportar cómo está mi familiar. Junto con eso, también para ir dando control dentro de este contexto tan impredecible que puede ser el COVID, es importante responder a las preguntas e inquietudes que pueda tener la familia, estar dispuesta y dispuestos a responder en el fondo, ya sea en relación a su situación de salud o en relación a cómo se encuentra a nivel de salud mental también su familiar, si es que hay como algo que se pueda hacer, responder como una diversidad de inquietudes en ese sentido. Junto con eso, facilitar también una atención psicosocial, ya sea si la familia lo requiere en ese contexto. Tenemos también un equipo de asistentes sociales que están trabajando con los pacientes COVID. Junto con eso, facilitar las despedidas, como vimos anteriormente en esta visión de proceso, también a través de distintas instancias. Junto con eso, preparar todo lo que tiene que ver con las circunstancias especiales de la pandemia, como decían también las demás. Hay muchas restricciones actualmente en relación a los ritos funerarios y tiene que haber prácticas que sustituyan el rito para poder favorecer una elaboración del duelo propiamente tal. Esto ya sea si se despiden antes del sello de la bolsa mortuaria, o también si se informa de las características en que puede ser el velatorio o el funeral. Todo eso ayuda a preparar al familiar y explicando además el sentido del por qué todo esto. En el fondo centrado como también en un lenguaje orientado hacia la protección, ¿no? En el fondo las limitaciones de no poder tocar al familiar o interactuar con él una vez que fallece, está centrado como en la protección también de la familia en torno al contagio. Junto con eso, en relación ahora al paciente, que es un trabajo más directo que hacen los profesionales de la salud tratantes que se encuentran rotando, está como la comunicación humanizada, independiente del estado en el que está el paciente, si se encuentra consciente o no consciente, tener como un proceso de comunicación humanizada donde se le explique, se presente el profesional en primera instancia y se le explique los procedimientos que se le están haciendo, los procedimientos que van a continuar a eso mismo, también la situación de la familia en relación a que si bien no pueden estar ahí con él, si ha habido como un contacto y se transmite en el fondo como ese gesto de estar ahí a pesar de no hacerlo físicamente, pero sí a nivel vincular. Y junto con eso también se encuentra el acompañamiento que pueda haber a nivel de su proceso de muerte. Como comentaron también Paula y Mariela, a veces las circunstancias de acompañamiento terminan siendo súper complejas por la cantidad de pacientes que se atienden, la imposibilidad de acompañar a todos los pacientes que puedan estar falleciendo, pero en el fondo, como dijo Mariela, esta no es una receta, son como las circunstancias ideales, donde siempre la idea es destacar un lenguaje de cuidado, lo posible que se pudo hacer en ese sentido en torno a darle un cuidado al familiar respectivo antes de que falleciera. Eso como a nivel general. Y en el después, en el fondo, viene también todo lo que comentamos previamente en relación al acompañamiento que se pueda brindar a la familia o al funcionario a los equipos de funcionario en caso de que fallezca un funcionario también.
Y por otra parte está como todo lo que manejan ya los equipos biomédicos en relación al manejo farmacológico, que ahí en función de los síntomas que presenten, si disnea dolor o si presentan como delirium, hay una serie como de medicamentos y tratamiento en el fondo que se van utilizando en función de también la reacción que tenga el paciente ante el mismo tratamiento, hasta llegar a la sedación paliativa finalmente, en caso de que no haya respuesta a la anterior. Entonces, todo esto en conjunto genera un proceso de acompañamiento biopsicosocial a la persona en el fin de vida y también contribuye al inicio del proceso de elaboración de duelo en el mismo contexto. Ahí estamos con la síntesis del protocolo. Ahora la siguiente sigue Mariela Gallardo. Bueno, continuando, ¿cierto? Con la presentación y pasando ya al bajo control, ¿cierto? De las atenciones que se han realizado a nuestros funcionarios. Aquí, en el fondo, quisimos mostrar y exponer, ¿verdad? Las estadísticas en función de cómo ha ido en aumento, ¿cierto? Esta demanda en salud mental, ¿cierto? Desde nuestra población, ¿cierto? Hospitalaria, desde nuestra comunidad hospitalaria. Y si nosotros vemos, ¿cierto? En abril, nosotros tenemos una atención a 600 nuevos funcionarios, donde ya en mayo, ¿cierto? Pasamos a un aumento, ¿cierto? En 624 funcionarios, donde ya en junio específicamente hay un aumento ya mucho mayor a 719 atenciones, ¿ya? Es importante en el fondo que realicemos este análisis porque como yo les comentaba, en algún momento nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con un funcionario que no tenía en ese momento tanta requerimiento, tanta necesidad de apoyo en salud mental. Sin embargo, ya en el mes de mayo y en el mes de junio, sobre todo, ¿cierto?, nos hemos encontrado, ¿cierto?, con funcionarios específicamente que han y que están ellos espontáneamente, ¿cierto?, solicitando este apoyo en salud mental. Funcionarios, jefaturas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, acá vemos un poco una explosión, ¿cierto?, de necesidades en temas de salud mental. Y también lo quisimos mostrar en relación a cómo estos funcionarios, al ya tener de cierta forma el vínculo, ¿cierto?, con algunos colegas, ¿cierto?, específicamente psicólogos, ellos ya sabían, y las jefaturas también, obviamente, cómo tenían, ¿cierto?, que generar este vínculo y cómo solicitar estos apoyos, ¿ya? Bueno, acá voy a hacer una pequeña reseña porque hay algunas intervenciones que les hemos querido comentar. Nosotros las hemos llamado, ¿cierto?, como Comité de Salud Mental, intervenciones con sentido. ¿A qué se refiere esto? Y está muy unido a lo que dijo nuestra directora, ¿cierto?, en un principio, porque nosotros hemos visto, ¿cierto?, que es lo que está sucediendo, tenemos que abordarlo, ¿cierto?, desde un nivel sistémico. Por lo tanto, todo el apoyo que yo le pueda brindar al funcionario, ¿cierto?, va a ser entendido desde esa ayuda, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Específicamente, aquí yo no puedo, ¿cierto?, trabajar con un funcionario en temas, por ejemplo, de higiene del sueño sin preocuparme de que esté descansando, de que se esté alimentando, ¿cierto? Y que yo en el fondo no también me preocupe de esa acción que es algo diario, ¿cierto?, en ello. Nosotros nos empezamos a dar cuenta en este levantamiento de información de que los funcionarios no estaban descansando, de que los funcionarios incluso no se estaban alimentando bien, ¿ya? Por lo mismo. Por lo tanto, empezamos a solicitar ciertos apoyos a ciertas empresas, ¿ya? Para realizar donaciones, ¿ya? Donaciones específicamente, por ejemplo, con camas para los funcionarios, con alimentos, ¿ya? Y aquí, bueno, tenemos algunas intervenciones donde acá vemos que, ¿cierto?, les están entregando una alimentación saludable, esto fue en UCI específicamente, pero además, ¿qué es lo que significa la intervención con sentido?
no es en el fondo entregarte la colación, sino que es decirte, esto es para que te alimentes, esto es para que te cuides, ¿cierto? Y que te alimentes de forma saludable. Y aquí específicamente la intervención que se hizo fue plasmar dibujos, ¿cierto?, de niños con mensajes hacia los funcionarios, de reconocimiento, los queremos, ustedes son nuestros héroes, etc. Y esos mensajes, ¿cierto?, fueron puestos en las residencias de los funcionarios, de modo de poder reconfortar con un granito de arena, ¿cierto?, estos mensajes de ánimo y que les entregaran un poquito, ¿cierto?, de satisfacción, de reconocimiento, de que hay muchas personas en el fondo que están ahí empatizando con la tremenda labor, ¿cierto?, que ellos tienen, ¿ya? Ahora quiero dejar a la doctora Iris Bornhorsten, porque otra de las intervenciones con sentido que también hemos realizado como hospital, ¿cierto?, es una app de salud mental, ¿ya? Que en el fondo su lanzamiento fue la semana pasada, ¿cierto?, a nivel hospitalario, y voy a dejar a la doctora para que les explique en el fondo bien de qué se trata esta herramienta. Ya. Muchas gracias. Yo soy doctora Iris von Hörsten, la jefa de la Unidad de Medicina Integrativa. Y como explicamos inicialmente, este Comité de Salud Mental es multidisciplinario. Y en ese conjunto, frente a lo que nos convoca acá el tema de duelo, cómo lo viven dentro de los equipos de salud. El duelo entendimos desde un inicio, como fue explicado, desde los distintos cambios que todos los profesionales de salud tienen que vivir. Y desde el inicio buscamos un apoyo continuo para ellos. Como fue explicado, comenzamos con levantar necesidades, escuchar a las personas y también desde la Unidad de Medicina Integrativa hicimos primero una encuesta cualitativa y después una encuesta cuantitativa. ¿Qué canales de comunicación los profesionales de salud de nuestro establecimiento preferían? Porque en un momento pensamos incluso instalar una línea telefónica 24/7 sabiendo de lo que iba a venir. Y a nuestra sorpresa salió de que los profesionales preferían primero una forma autogestionada a través de una app y segundo, apoyo a través de llamadas telefónicas. Entonces, frente a esto, buscamos canales para dar vida a lo que los funcionarios solicitaron y logramos un apoyo con empresas externas para poder desarrollar este proyecto en pos del bienestar de los funcionarios y que obedece a una lógica de intervención muy precisa. Porque aquí a todos los funcionarios de las unidades críticas ya han sido llamados 2 veces por todos los equipos de psicólogos para ofrecer apoyo de primeros auxilios psicológicos. Una vez pasado por eso, tienen la opción de inscribirse en una actividad grupal de máximo 7 personas para una respiración consciente, para que los funcionarios logren aprender una herramienta para fomentar la autocontención. Y eso tiene un gran propósito de respiración consciente, es fomentar la autocontención, pero el otro es de fomentar, instaurar una lógica de sentir en los funcionarios que yo me vinculo conmigo mismo. Como la señora Paula explicó inicialmente, todos estos factores de riesgos, las situaciones de estrés que están viviendo muy fácilmente llevan a la despersonalización, que es la puerta de entrada para el burnout. Y nosotros tenemos que prevenir que las personas sufren un burnout porque sin funcionarios no funciona ningún hospital. Entonces, desde el día 1 hicimos todas las intervenciones para el apoyo de que las personas pueden identificar lo que les pasa, en una medida manteniéndose funcional y aprovechando las herramientas de recursos que ellos tienen en sus hogares, con sus familias, para reabastecerse.
porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero el nivel de estrés llega a ser tan alto que ya no somos capaces de tomarlo. Y con ese propósito hicimos entonces la segunda intervención de respiración consciente y de ahí buscamos el tercer paso para dar continuidad, apoyar a los funcionarios que ellos pueden sostener esta herramienta. Y con este fin desarrollamos una aplicación que está abierta, que es gratuita, que se llama Juntos Hospital San Juan de Dios, justo con ese espíritu que aquí cada parte, cada miembro del hospital es fundamental para sostener el funcionamiento. Nadie puede faltar. Y esta aplicación está orientado a brindar apoyo tanto para la contención SOS y además tiene 5 módulos como apoyo para ti, apoyo para la familia, manejo de estrés, caminos a la calma y también hábitos de sueño. Siempre con texto, con audios y con videos. Y este trabajo también fue colaborativo. Está ahí la unidad de medicina integrativa, hubo el apoyo de neuropsiquiatría infantil y también una psicóloga clínica se integró a ese trabajo muy importantemente, la psicóloga Macarena Venegas. Y ese lanzamiento hasta hoy en día hemos tenido buena retroalimentación y es claramente una intervención con sentido, porque es toda la línea de escucha activa a los funcionarios y brindarles apoyos y soluciones concretas. La siguiente. Aquí la señora Mariela Gallardo, yo creo que ella es la más idónea para hacer este lámina. Ya. Bueno, en relación, gracias doctora, en relación a los facilitadores y obstaculizadores, ¿cierto? Hicimos un análisis siempre en conjunto, ¿cierto? Con el Comité de Salud Mental para apoyo de funcionarios por contingencia. Y desde ahí, bueno, encontramos muchos más facilitadores que obstaculizadores, fíjense. Nos encontramos, ¿cierto?, con apoyo, con respaldo y acompañamiento por parte de la directora, ¿cierto?, y de nuestra subdirectora de Recursos Humanos, y también de los otros subdirectores, ¿cierto?, del plan directivo, ¿ya? Yo creo que esto es súper relevante porque en el fondo el apoyo de las autoridades, ¿cierto?, en los temas de salud mental enfocado hacia los funcionarios y en su bienestar y en su satisfacción, ¿cierto?, es parte de un eje fundamental para poder avanzar, ¿cierto?, en el trabajo que uno tiene que realizar en esta área, ¿ya? Otro facilitador, ¿cierto?, importante que también determinamos como comité fue el trabajo en equipo, ¿ya? No solo el trabajo en equipo desde las disciplinas de nuestro comité, sino que el trabajo en equipo con personas y con unidades estratégicas. Por ejemplo, la unidad de comunicaciones para nosotros ha sido un gran apoyador, es una unidad clave, ¿cierto?, dentro de todas las cosas que nosotros estamos realizando, ¿cierto?, actualmente en el hospital. Las subdirecciones, ¿cierto? La subdirección de enfermería, la jefatura de enfermería en el fondo también, o sea, el estar en línea con ella, el que ella en el fondo constantemente esté retroalimentando a sus enfermeras y nos esté solicitando apoyo para ellas, las mismas enfermeras también súper conectadas con nosotros, y bajar la información hacia sus propios funcionarios y pedirnos ayuda, eso es muy importante, ¿ya? Las asociaciones gremiales, ya ellos son personas claves, muy claves dentro de la organización, son personas que a nosotros nos derivan mucha gente, son muchas veces los primeros que se enteran de las situaciones que están pasando, por lo tanto la conexión con ellos tiene que ser directa, ¿ya? Nosotros tenemos que tener el respaldo y la retroalimentación de ellos en el fondo. OIR también, como comentaba la colega Mariana Bustamante, es una unidad también súper estratégica. Algo que también nosotros consideramos en esta presentación es enfocar el trabajo colaborativo de las distintas unidades del comité,
¿ya? Nuestro comité se conforma por distintas disciplinas, por distintas unidades, o sea, estamos los psicólogos organizacionales, están los psicólogos clínicos, está la unidad de calidad de vida, la unidad de medicina integrativa, la unidad de neuropsiquiatría infantil, el comité de psicología clínica, que ellos atienden a pacientes, ¿cierto? Y entonces todos nosotros, y la unidad de psiquiatría adultos, que también se integró con nosotros hace poco, con el doctor Nicolás, el doctor Felipe Allende, todos nosotros en el fondo tenemos que trabajar en equipo y hemos logrado trabajar en equipo. Al principio, obviamente, para todos fue algo nuevo, fue algo que tuvimos que ir ahí revisando cómo avanzábamos, pero en estos momentos estamos todos enfocados, ¿cierto?, en poder avanzar, en poder apoyar y en poder acompañar a nuestros colegas, ¿ya? Esa es la mirada que todos nosotros tenemos ahora, ¿ya? Otro de los facilitadores, y esto también está muy relacionado con el apoyo de la dirección y la subdirectora de recursos humanos, es cierto el aumento de la dotación, de poder contar con otra psicóloga, de poder contar con un trabajador social más. Se abrieron incluso líneas de medicamentos para salud mental para nuestros funcionarios, gestión también de la dirección y de la subdirectora, el tema de los apoyos de las donaciones con sentido, y lo que yo les comentaba en algún momento, la flexibilidad de la difusión, el poder tener distintos canales, ¿cierto?, para difundir. Ahora se utiliza mucho el WhatsApp, los correos, etcétera. Entonces también nosotros nos dimos cuenta de que si bien habían canales formales, también había que empezar a utilizar otros canales, ¿ya? Y eso uno lo va aprendiendo en el camino. Bueno, obstaculizadores específicamente, aunque hemos tenido ciertos los apoyos, ustedes saben que en un hospital siempre faltan recursos, ¿ya? Y eso es así y es una realidad país. Otro de los obstaculizadores, ¿cierto? Ahí es un poco la coordinación con nuestro organismo administrador, ¿ya? Que estamos ahí tratando de resolver ese tema. El tema del autocuidado como equipo también lo pusimos en el fondo como algo, como un obstáculo, en el sentido de que esta instancia, que si bien la tenemos, ya nosotros tenemos autocuidado entre nosotros, en estos micro equipos, es un autocuidado autogestionado. Ya es una instancia en el fondo que nosotros hemos instaurado, y quizás deberíamos ver algo mucho más macro, ya que también estamos trabajando en eso, porque es muy relevante que también nosotros como equipo de comité nos cuidemos, ¿ya? Bueno, principales resultados y logros, acá igual fue como, es como complejo llegar a algún resultado, algún logro, porque todavía queda mucho de esta contingencia, de esta pandemia, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que en unos meses más o quizás mucho más tiempo vamos a poder sentarnos a mirar y decir, esto nos resultó, esto fue un logro, ¿cierto? Pero siempre en conjunto y trabajando en equipo. Bueno, más que nada el logro es poder conformar el comité que yo les comentaba, ¿cierto? Que eso ha sido ya es una estructura que es un engranaje, ¿cierto? Importante. Poder intervenir en estas dos etapas que nosotros mismos fuimos evaluando y realizando acciones en función de poder detectar, de poder luego intervenir, tomar acciones, etcétera. El poder levantar información y con esa información poder interviniendo ya en el fondo, no desde lo que nosotros creíamos, desde la teoría, sino que desde lo que realmente necesita el funcionario, ¿ya? Otro de los logros, ¿cierto?, es nuestra app de salud mental que comentaba la doctora, ya que se hizo el lanzamiento la semana pasada y ha tenido muy buena acogida por nuestros funcionarios. Y las intervenciones con sentido también de todas maneras, ¿ya? Aquí nosotros pusimos algunos de los dibujitos de los niños, ¿cierto? Gracias por cuidarnos, ¿cierto? Un aplauso para ustedes, gracias por su labor, estamos siempre agradecidos. Ánimo, ¿cierto? Todo esto fue lo que yo les comentaba que nosotros pegamos en las residencias, ¿ya? Y bueno, ¿qué aprendimos o qué hemos aprendido? Bueno, yo creo que queda mucho por aprender todavía. Uno ha ido en el fondo, no sé si generando aprendizaje, yo creo que experiencias más que nada, ¿ya? Nos queda mucho camino todavía, son 3 meses que han sido súper intensos para todos,
pero creo que si los hospitales, las instituciones trabajan en equipo, se unen las personas adecuadas y se unen desde los compromisos, ¿cierto?, de poder apoyar y aportar, las cosas se pueden realizar y se pueden hacer, ¿ya? Bueno, más que nada, ¿cierto?, el tema de la visión de proceso ante la contingencia, lo que les comentábamos, las intervenciones preventivas, ¿cierto? Validación de las distintas disciplinas en esta implementación, el engranaje que yo les hablaba de estar psicólogos organizacionales, psiquiatras adultos, psiquiatras de niños, ¿cierto? Las distintas disciplinas, ¿cierto? La importancia del autocuidado y los cuidados, ¿cierto? En los equipos de salud, en lo que explicaba Mariela, en este antes, durante y después, que ya casi es una filosofía de vida, o sea, el hacer estos enlaces, ¿cierto? Desde el antes que pasen las cosas, el durante y el después ha generado, ¿cierto?, un impacto no menor en los apoyos hacia nuestros funcionarios. Ya el poder estar ahí antes de que algo pase, cuando pase, el poder seguir ahí y luego de eso seguir en el apoyo, ¿ya? El acompañamiento biopsicosocial. Nosotros, si bien somos un comité de salud mental, está la asistencia social apoyando, está la matrona también apoyando, viendo el tema de las residencias sanitarias, las residencias laborales para los funcionarios, que eso también es parte de la salud mental para ellos. O sea, si el funcionario yo lo tengo, ¿cierto?, en una casa donde pueda contagiar a su familia, su nivel de ansiedad va a seguir, su nivel de angustia va a seguir. Entonces, todas estas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, como buscarle un hotel laboral y mira, está aquí tranquilo, quédate acá para que no contagies a tu familia, porque ellos quieren seguir trabajando, ellos quieren seguir aportando, ¿ya? Entonces, esto en el fondo son pequeños aportes que nosotros podemos realizar y que se están haciendo, ¿ya? Bueno, la importancia de abordar el equipo de forma multiestamental, lo que comentábamos, validar y conocer a todos los estamentos. Todas las realidades son diferentes, ¿ya? De repente algunos estamentos tienen otras temáticas diferentes, por lo tanto, la importancia de los contextos es fundamental, que nosotros sepamos qué es lo que necesita un médico, qué necesita un auxiliar, qué necesita un técnico, qué necesita enfermería, ¿ya? Son realidades diferentes que a la vez obviamente se conjugan, pero es importante siempre contextualizar y no intervenir desde la teoría, ¿ya? Y bueno, lo que les comentábamos también, la importancia de la flexibilidad y en el apoyo a los funcionarios. La doctora en algún momento lo comentó, nuestra directora, nosotros prácticamente estamos trabajando 24/7. Yo sé que ha sido súper complejo y aprovecho de agradecer a todo el Comité de Salud Mental, ¿cierto?, a todos los que conforman el comité, incluyendo también a los psicólogos clínicos que también están ahí. Y ha sido complejo, ha sido intenso, ha sido un trabajo arduo, ¿cierto?, difícil, pero yo sé que el compromiso, ¿cierto?, de poder ayudar y aportar con un granito de arena es mayor, ¿ya? Por lo tanto, también es importante tener esa flexibilidad de poder quizás dar un poquito más, ¿cierto?, de lo que a veces necesitamos. Acá, bueno, les dejamos esta última, una de las intervenciones que hicimos en urgencia. En la fotito de abajo se ve ahí a la enfermera jefe de urgencia y están los colegas psicólogos clínicos, ahí está la Francesca Volpato, ¿cierto? Está Sebastián y Daniela Sánchez, entregando unas camas que logramos gestionar, pero como les comentaba, la intervención es una donación con sentido, ¿ya? Por lo tanto, la donación se hizo entregándoles estos cartelitos, coman, cuídense, aliméntense, ¿cierto? Y los queremos más humanos y menos héroes, ¿ya? Eso. Bueno, ahora en el fondo, para finalizar y antes de que pasemos a las preguntas, doctora Iris va a realizar un ejercicio de respiración consciente, que en el fondo la idea de realizar esto, ¿cierto?, como comité es para que se lleven un poquito de un autocuidado, de un cariño en el fondo, ¿ya? Eso, muchas gracias. Gracias, Mariela. Sí, yo sé que estamos en alta hora, va a ser un ejercicio bien breve, pero la idea es de que comenzamos por nosotros, todos que estamos acá reunidos en esta charla, para que la misericordia comience por casa. Y hagamos un pequeño ejercicio ahora.
Entonces, el ejercicio es un ejercicio de respiración consciente que está orientado a fomentar el vínculo con nosotros mismos y bajar el nivel de estrés. Entonces, es una respiración que respeta la fisiología del cuerpo. Por ende, respiramos, inhalamos y exhalamos por la nariz, no como en otras técnicas o instrucciones, quizás hay otras indicaciones. En esta lógica es inhalar y exhalar por la nariz. Si me permiten, voy a poner un poco música. Les ruego de que pónganse bien cómodos, apoyan bien sus pies, quizás mueven un poco los hombros, pongan las palmas de las manos contra su cuerpo. ¿Ya? Y vamos a poner, a ver, hay un pequeño tema técnico acá para poder compartir la música. Necesito compartir la pantalla. Eso. Entonces, pónganse bien cómodos, apoyen los pies, las manos. Y comenzamos a respirar lenta y profundamente, inhalando y exhalando por la nariz. Inhalamos y exhalamos lenta y profundamente por la nariz, sintiendo como el aire entra y al exhalar soltamos. Ponemos nuestra atención a nuestra respiración. Y así potenciamos esa concentración al sentir el aire que está delante de nuestra nariz. Sentimos este aire lleno de vida, lleno de oxígeno, como entra por nuestra nariz, baja, baja, llena nuestros pulmones y llega ahí a cada célula, sintiendo cómo vitalizamos cada célula al inhalar y al exhalar sentimos cómo se suelta el aire, pasa por los bronquios, lo liberamos por la nariz y se suelta. Y así sentimos como al exhalar liberamos el CO2 que ya no necesitamos. Y con esa conciencia seguimos respirando, sintiendo el aire como entra, baja, llega a los pulmones y nutre cada célula. Y al exhalar sentimos como soltamos y liberamos lo que ya no necesitamos, liberamos el CO2. Y así cada uno encuentra su ritmo para respirar. Inhalando, exhalando. Al inhalar me abastezco, al exhalar suelto. Y así tomamos ahora una respiración profunda, muy profunda. Y al exhalar se relaja toda la espalda. Sentimos cómo se liberan las tensiones de toda la espalda al exhalar. Y de este modo se genera una sintonía con nosotros mismos.
Y en esta sintonía tomamos ahora 5 respiraciones conscientes. Inhalamos y al exhalar sentimos como la tranquilidad se asiente en nuestro cuerpo. Inhalamos, exhalamos, inhalamos y sentimos como la tranquilidad llega hasta los pies y las manos. Inhalamos y sentimos al exhalar en todo nuestro cuerpo esta fuerza. Inhalamos y ahora sentimos yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy paz. Y esta paz es mi paz. Y así, esta paz propia la llevamos ahora al aquí y ahora. Sentimos nuestros pies, nuestras manos, la espalda. Y al exhalar podemos abrir los ojos. Muchas gracias. Espero que todos se hayan podido abastecer de su fuerza de paz interior. Muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los expositores de hoy día. Tenemos poquito tiempo, pero me quedo con, además del ejercicio que acabamos de hacer, que yo creo que nos ayuda mucho a todos en estos momentos, me quedo con la sensación grata de que hemos podido, o sea, aportar a todos los que están escuchando bajo la experiencia que ustedes acaban de dar, de todo el arduo trabajo que se está realizando, y ustedes también son representantes de lo que probablemente ocurre en muchos otros lugares, ¿ya? Entonces, lo que queremos es que por favor vinculen, ¿cierto? Y humanicen estos procesos que son tan difíciles, que es el duelo. Solo tenemos algunas preguntas, tenemos varias preguntas que yo creo que dado el tiempo que nos queda no vamos a poder responderlas todas, pero acuérdense que ustedes llenaron un formulario antes de entrar aquí con sus correos. Entonces creo que lo mejor va a ser poder responder varias de esas preguntas directamente a los correos electrónicos. Ya vamos a hacerles llegar a esos correos electrónicos la información a las consultas que están haciendo porque son importantes y porque queremos también lograr responder a estas inquietudes que ustedes han puesto en el chat. Quiero sí hacer una mención a que tenemos un aviso que es importante a lo mejor también para ustedes, equipos, Paula también y el equipo del San Juan de Dios. Es un aviso que nos entrega el Colmed, que espero que podamos ponernos en el chat también para que todos tengan a la mano eso. Es que, lo voy a leer para no tergiversar nada. Dice: Colmed, Xochimú y la Sociedad de Cirugía Pediátrica nos hemos unido para humanizar nuestro cuidado en pandemia entregando celulares y o tablets con chip para WhatsApp ilimitado hasta diciembre a los servicios de intensivo, urgencia y pediatría de manera de favorecer la comunicación de nuestros pacientes con sus seres queridos, ¿ya? Quienes deseen recibir estos dispositivos deben inscribirse en el Google Form que se adjunta, lo vamos a mandar también por correo electrónico, se los vamos a hacer llegar a ustedes también, a los equipos también que expusieron hoy, ¿cierto? Y dice que por favor nos envían un abrazo y por favor difundir entre los jefes de las diferentes unidades para que este recurso llegue, ¿cierto?, a todos los lugares que se requieren, ¿ya? Sin decir más eso, insisto, vamos a tratar de responder las preguntas a los correos, porque la verdad es que estamos a 2 minutos de terminar. Lo que sí, solo quería agradecer muchísimo, ¿cierto?, a
a esta instancia para que pudieran ustedes tener espacio para poder compartir sus experiencias y también sus conocimientos que están desarrollando, ¿cierto? Felicitaciones también mucho por esta capacidad que han tenido para coordinarse, porque yo creo que esto del engranaje es algo muy importante en esta pandemia, ¿ya? Y es importante también tratar de mantener la temática de que la salud mental, especialmente la salud mental de los trabajadores y de los equipos de salud, fue importante, es importante ahora y debe ser importante a futuro también. ¿Ya? Entonces el engranaje, la vinculación y cómo estamos tomando conciencia de que también somos personas. Entonces el menos héroes, más humanos, debiera ser ahora nuestro eslogan. Así que con eso quiero cerrar nuestra jornada de hoy día. Agradezco mucho la participación de todos ustedes, tanto quienes escuchan como quienes están detrás de la pantalla, a Hospital Digital que nos presta la plataforma, ¿cierto? Para poder comunicarnos, y a Mauricio Muñoz, que es quien también nos ayuda desde MinSal a poder gestionar todos estos procesos. Así que un gusto, inscríbanse en el Google Form que ya tienen previamente para poder recibir información importante al respecto y las respuestas de las preguntas que se hicieron hoy. Así que se los agradezco muchísimo, muy buena tarde, buen final de semana y avancemos, de aquí solo para adelante. Muchas gracias, chao, chao.